Vamos, vamos a ver, hermanos, la raíz de la palabra upustasis, ¿sí? Que en Hebreos 1:3 eh, significa o dice sustancia, pero ¿es esa la palabra correcta para describir a Dios? Y bueno, pues y es lo que estamos haciendo, investigando esta palabra, hermanos, una palabra en griega, y esto es lo que este curso se trata, ¿sí? Vamos a ver, les mostramos evidencia. eh, Ahora vamos a agarrar toda esa evidencia y ponerla en un solo papel para remontar esa palabra. Aquí tenemos, como dijimos, 350 antes de Cristo. Aristóteles, él usó la palabra sustancia. Él usó esta palabra que está en Hebreos 1:3, que es hipóstasis, ¿sí? Y para él era él describía esta palabra como la realidad de un ser humano, ¿sí? Y luego en 250 antes de Cristo, la Biblia Septuaginta, ¿sí? Del hebreo al griego, también usó la misma palabra, ¿sí? Y allí en 1 San Juan 13:23 usa esta palabra como un soporte, como una fundación, ¿sí? Y luego aquí en 315 o es 350 después de Cristo, el Codex Vaticanus usó la misma palabra, ¿sí? Que aquí, como eran códices y no tenía letras minúsculas, casi no tenía nada, nomás las puras letras, hermanos, o no daba ni un significado, ¿sí? Pero sí estaba esta palabra aquí en Hebreos 1:3. Y en el Nuevo Testamento en griego moderno, ¿sí? Está la misma palabra, hipóstasis, ¿sí? Y tiene varios significados. Por ejemplo, significa esa palabra estar de pie, mantener debajo, confianza, título de propiedad, seguridad, sustancia, garantía, colación, fundación, ¿sí? Eso es lo que en el Nuevo Testamento significa esta palabra, hermanos, ¿sí? Pero en el siglo 207 a 350 después de Cristo, los padres de la Iglesia Católica utilizaron hipostasis para la sustanción de Dios, ¿sí? Aquí esta palabra ya fue cambiada para Dios, que Dios es una sustancia, ¿sí? Y en el siglo 370 hasta hoy en día, los padres de la Iglesia Católica, los griegos, utilizaron la misma palabra, ¿sí? Pero esta vez ellos la usaron para persona de la Trinidad. Ellos, como Tertuliano y los otros antes de ellos, usaban la palabra hipóstasis para una sustancia de Dios, ¿sí? Que Dios era una sustancia. Pero después los mismos padres de la iglesia, pero los griegos, usaron la palabra hipóstasis para persona. Ellos decían que en Dios habían tres hipóstasis. En otras palabras, habían tres personas. Y aquí ya ellos usaron la usaron la persona, ¿sí? Y en las traducciones del griego al latín y al español, inglés, la palabra hipóstasis en Hebreos 1:3 fue traducida como en la Biblia Vulgate, sustancia, ¿sí? Y luego todas las Biblias de Reina Valera y todas las que tenemos usaron en Hebreos 1:3 en unas usaron sustancia, otras personas, otras esencia, otra naturaleza, otra sustancia y otra realidad. Y en la Biblia de los Testigos de Jehová, Hebreos 1:3, ellos usaron la palabra ser, exacta de su propio ser, ¿sí? Y los mesánicos, ellos usaron la Hebreo 1:3, ellos le pusieron la esencia. Tenemos aquí ya casi varias explicaciones sobre Hebreos 1:3,
Pero sinceramente, ¿es esto lo que Hebreo 1:3 significa, hermanos? ¿Que Dios es una sustancia? ¿Que Dios es una persona? Es lo que significa eso, y eso es lo que vamos a mirar ahorita, hermanos.